Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio López. Soy director de Formación Continua y Posgrados, Universidad de Flores, sede Comahue. Les damos la bienvenida a este segundo día de nuestro quinto Foro Regional Ecovalle, la ciudad y su laberinto, organizado por el Laboratorio de Ecología de Bordes, cuyo director es el doctor Leonardo Datri, a quien voy a dejar la palabra a continuación. Eh, Buenas tardes a todos. Bueno, una vez más nos encontramos en el quinto foro regional Ecovalle, esta vez en modo virtual. En nuestro quinto año, bueno, y por primera vez hemos salido de la modalidad en la que nos encontramos siempre, en la sede Chipoleti de nuestra universidad, para reflexionar sobre distintos temas que tienen que ver con la sustentabilidad de los valles del norte de la Patagonia. Eh, y hoy, bueno, por problemáticas de público conocimiento hemos optado por esta modalidad y dar a conocer nuestro trabajo a través del foro en el Laboratorio de Ecología de Bordes y particularmente hoy en uno de sus grupos de investigación, el taller de investigación y proyectos de paisajes. Hoy hemos planteado el debate acerca de acerca de temas urbanos. Ayer hablamos un poquito de plantas vasculares y unas nuevas líneas de investigación que empezamos a desarrollar en el laboratorio. Y hoy lo vamos a dedicar a los temas más tradicionales de nuestro primer grupo de investigación dentro del laboratorio, que tienen que ver con las ciudades en los valles de la Patagonia. En esta ocasión me toca arrancar a mí con una presentación que se enmarca en uno de los tres proyectos de investigación que tenemos hoy en la universidad, en la sede Comahue, que tiene que ver con humedales urbanos, riesgos o servicios ambientales. Básicamente hoy traemos un avance de este proyecto que lleva un año de carrera ya. En realidad, sobre humedales diríamos que empezó a trabajar nuestro laboratorio, pero en particular hoy queremos dar a conocer nuestros primeros avances en esta nueva perspectiva, que es ver a los humedales en una dimensión multifuncional. ¿Qué quiere decir? Como fuente de algunos problemas para la ciudad, como por ejemplo el riesgo de inundación, o como también servicios ambientales que habitualmente deseamos conservar. Voy a empezar haciendo referencia a qué dice la literatura científica sobre humedales, pero no cualquier humedal, sino humedales urbanos. ¿Por qué? Porque la Convención Ramsar de 1971 definió qué son los humedales y hasta el día de hoy ese marco conceptual que estableció Ramsar fue muy útil para llegar hoy a tener el nivel de conciencia que tenemos acerca de la dinámica y las funciones que tienen los humedales a escala global. Pero lamentablemente este concepto es muy amplio y muy difuso y choca con la necesidad de conceptos de humedales más operativos para cada región, para cada realidad o para cada problema que enfrentan los humedales. Nosotros, y yo en particular, me voy a enfocar en un tipo de humedal, que es este humedal que hoy se ve rodeado por ciudades, sino amenazado por ellas. Y en la literatura más actual encontramos una prolífica producción científica acerca de humedales en China, y particularmente un caso que quiero desarrollar un poquito, que es un humedal en torno al lago Weiyang y a una ciudad emergente, ¿no? que se espera va a albergar 50.000 habitantes entre la ciudad de Weiyang y su lago, que es un espacio agrícola. Y el otro caso, que la verdad que solo lo voy a mencionar, no nos sentimos en condiciones de desarrollar esto, pero encontramos un trabajo muy interesante sobre la evolución histórica de los humedales de la ciudad de Wuhan,
por estos días famosa o por atribuírseles el origen de la transmisión humana del coronavirus, ¿no? Y el hecho de que en las alcantarillas del mercado de fauna de Wuhan aparecieron una de las primeras evidencias del virus. Y si decimos alcantarilla, hablamos de alguna manera de un tipo de humedal. Podríamos discutir mucho sobre este tema. Nosotros aquí en la región tenemos canales de drenaje del antiguo sistema de chacras, digamos que podríamos también llamar alcantarillas que fueron incorporadas a la trama de la ciudad. Pero para que vean la dimensión de este concepto de humedal urbano, fíjense qué alcance tiene en nuestros días hoy definir este concepto. Pero me voy a centrar, voy a volver al otro caso que me pareció muy interesante, que es el de Weiyang, en esta ciudad, o en esta futura ciudad, mejor dicho, de Xining, que espera albergar en los próximos años unos 50.000 habitantes en lo que antes era una zona agrícola. Y con esto no quiero reivindicar el cambio de uso del suelo agrícola urbano, simplemente quiero comentar cómo se prevé antes de desarrollar el proceso urbano qué hacer con los humedales, por dos razones. Una, porque el lago Weiyang es uno de los más contaminados de China, y la otra es porque en la interfaz entre el lago y esa zona agrícola hay humedales productos de la dinámica hidrológica de la cuenca del lago, y que se evalúan como el repositorio de los próximos efluentes de esa ciudad, y aspiran a que esos humedales puedan ser el sistema de tratamiento natural de los efluentes que va a producir esa ciudad. O sea que se diseñó un parque concretamente de 39 hectáreas que conservan humedales, pero que se le asigna una zonificación donde cada zona va a tener un humedal con una función específica en función de lo que es la dinámica de esos efluentes y la propia dinámica hidrológica del lago. También elegí este caso y este paper porque el parque se lo diseñó casi al mismo tiempo que se diseña esta ciudad totalmente o casi nueva, que prevé la expansión de Weiyang sobre la zona agrícola. Y se prevé un parque en una zona que para nosotros los valletanos, los que vivimos en el Valle de la Confluencia, entre Neuquén y Chipoleti, ¿sí? Forma como una especie de península en la confluencia de dos ríos. En este caso es un río y un canal que desaguan al lago, y tiene este aspecto, este paisaje, ¿no? Como se ve acá, dominado por álamos, por salicáceas en general, en una zona de humedales producidos por las crecidas y el régimen hidrológico del río y el lago, y establecen este parque como interfase. Y fíjense algo que acá en la región, ya les voy a mostrar, no estamos haciendo bien, pero acá se empieza a prever el diseño del parque y la circulación y la accesibilidad de las personas a la recreación y al turismo en ese parque, pero sobre elevados, o sea, sin modificar el suelo, levantados en relación al suelo o a los cuerpos de agua, para priorizar lo que es esta función reguladora que ellos esperan de estos humedales, de conservación de la naturaleza, y como ven también por la infraestructura que están desarrollando, de recreación. Algo interesante, esta imagen la elegí de lo que es el parque, porque es una antigua zona agrícola. Esta cortina de álamos de Populus nigra son junto a un canal o una zona inundada por el río Amanto. Es una imagen que tranquilamente les podría decir que es de nuestro Alto Valle, y sin embargo no, es de China, de una ciudad que está a una latitud de 34 grados. Nosotros estamos a 39 acá, y sin embargo tiene algunos parecidos fisonómicos muy interesantes, y me pareció un buen modelo para referenciar. Además que esa lista de especies arbóreas contiene casi a la mitad de las especies que también tenemos acá.
como Salix maxudana, como Populus nigra y como muchos árboles frutales, pomáceas, como tenemos acá también. Y también compartimos el género de muchas otras que acá son plantas ornamentales. Y después recurrí a estos dos papers muy distintos, pero son de ciudades de América. Uno recurría a Phoenix, una ciudad en Estados Unidos, en una región árida también bastante similar a la nuestra, y un concepto que nos pareció muy interesante, que es el de humedal accidental, ¿no? El hecho de que determinadas topografías del terreno, como también de la propia construcción de ciudad, genera humedales. Y otro que no tiene que ver tanto con el enfoque humedal, pero tiene que ver sobre cómo administran la información de los humedales urbanos, que es acá en la ciudad cercana a nosotros, unos 500 kilómetros de Concepción en Chile, en la desembocadura del río Biobío en el Océano Pacífico. Pero volviendo a Phoenix, me pareció interesante este concepto humedal urbano accidental, que esta imagen también les podría decir que es una imagen muy común en el valle, y es como determinadas intervenciones antrópicas como terraplenes producen obras que interceptan el flujo de agua, tanto del drenaje natural de las ciudades a través de cañadones o de cárcavas, o de brazos secundarios del río, y producen espontáneamente situaciones como esta que se ve acá, con una flora muy característica y cuerpos de agua que no son permanentes, pero que sabemos que tras una lluvia, una crecida del río, alimenta esos humedales. Y esos, este paper los refleja como humedales que tienen una función. Nosotros ya en otro proyecto de investigación que hoy dirige Luciano, recurrimos a esta ciudad porque le asignan a los espacios verdes, a la trama urbana y a estos lugares específicamente un factor regulador térmico en una ciudad que tiene una gran amplitud térmica como las ciudades de nuestra región. Otro caso es, bueno, obras que han avanzado sobre humedales naturales, pero en pequeños desniveles del terreno que se han conservado, aloja lo que podrían ser humedales, y que estos autores proponen como sitios a ser conservados y con una funcionalidad muy importante como esponjas absorbentes de agua, de lluvia, reguladoras de inundación, y también como espacio público, espacio verde público, con todas sus funciones que le podemos atribuir en una ciudad que tiene casi 1,5 millones de habitantes. Y por último, el caso de Concepción. No me voy a detener tanto en la estructura de los humedales de Concepción, simplemente que es una ciudad que, como Valdivia, se encuentra sobre un estuario, el estuario del río Biobío, y que previo a su ingreso al mar baña de humedales toda la periferia de la ciudad, sino la misma matriz urbana. Pero acá me quiero detener en otra cosa, y es en el programa Urban Coast, o sea, la construcción de un sistema de información geográfica que almacena toda la información de los humedales de la ciudad de Concepción. Sobre esto voy a volver sobre lo que nosotros estamos haciendo, pero antes me quiero detener en esta pregunta: ¿qué es lo que entendemos por humedal urbano? ¿No? Porque, como les dije antes, la Convención Ramsar nos provee de un concepto por demás interesante sobre humedal, pero en sentido muy amplio. Ahora, ¿cómo abordamos el estudio y la gestión de los humedales en contextos urbanos cuando no tenemos una definición precisa de qué entendemos por humedal en las condiciones ecológicas, hidrológicas y sociales en las que nos encontramos en nuestro valle? Entonces, el que me pareció por demás interesante como concepto, y hoy por hoy nuestro grupo de investigación estamos en plena etapa de discusión de este concepto, pero el de partida es uno que nos pareció muy interesante, que pertenece a Patricia Candus y su grupo de investigación. Creo que Priscila está en la audiencia de nuestro foro en este momento, ojalá después
nos deje alguna reflexión por las preguntas, pero nos pareció un concepto mucho más preciso y adecuado el de Patricia, ¿no? que habla de un concepto simple, sencillo, pero que dice que los sistemas que permanecen saturadas de agua o en determinadas condiciones de inundación y con una flora determinada se ajusta a lo que es una humedad. Nosotros partimos de esta idea y estamos discutiendo alrededor de dos cuestiones más, ¿no? Una es, ¿cuál es el nivel de inundación por el cual nosotros decimos esta inundación conforma un humedal, ¿no? O sea, porque un humedal no es solo un cuerpo de agua permanente, ¿no? Sino que también comprende una superficie susceptible de ser inundada. Nosotros acordamos con la idea de Patricia de humedales con una vegetación definida, o sea, de tipo riparia o acuática en el caso de cuerpos de aguas permanentes o palustre, pero para lo que nosotros necesitamos definir nos falta algo y es el elemento urbano. Entonces hay una discusión, la definición de abajo pertenece a Mica, que también está en este panel, y nos tiene discutiendo sobre si humedal urbano es aquel humedal que está o en contacto con la ciudad o que incluso, como en el caso de Huellan, incluye algún tipo de infraestructura urbana dentro del propio humedal. Nos encontramos definiendo esto, pero no tenemos dudas que cualquier humedal como superficie susceptible de ser inundada con un tipo de vegetación adaptada a esa condición de alternancia entre húmedo y seco, ¿sí? Define un humedal en contacto, si alguno de sus bordes está en contacto con algún tipo de uso de suelo urbano, y eventualmente si dentro del propio humedal hay infraestructuras urbanas. Así que esto es nuestro punto de partida, a partir del cual nosotros empezamos a analizar situaciones como esta. Esto es en la ciudad de Plotier y una situación que viene afectando a los humedales del norte de la Patagonia, en Río Negro y Neuquén, y es que los humedales empiezan a ser rellenados, ¿no? Por eso esta necesidad, esta idea de también evaluar al humedal no por el contacto con la ciudad, sino por el hecho de que la propia ciudad sí suprime los humedales. Y llanamente se entregan cotas de inundación a desarrolladores urbanos a partir del cual digamos, sus urbanizaciones están por encima de una cota de inundación, en este caso pertenece al río Limay, ¿sí? Y se rellena con material calcáreo, como en este caso, que es un material colapsable, porque es digamos, el material calcáreo atrae el agua, si bien seco y compactado es muy firme para establecer cimientos de edificios. Como estos calcáreos vienen mezclados con una proporción muy alta de arena, cuando filtra agua, el agua trabaja con el material coloidal y lo que produce es una posibilidad de colapso importante, como se ve en los bordes de esta piscisenda, donde la cota de inundación, como pueden ver en las marcas de los árboles, para una crecida muy normal, de una recurrencia de 2 a 3 años, que como son 1.290 milímetros de agua por segundo en el río Limay, alimentan este humedal, que está, fíjense, muy por debajo, esa cota de agua de lo que es una inundación normal para nuestro río, y afecta instalaciones como esta. Entonces ahí conecto con el ejemplo que les decía de la ciudad de Concepción en Chile y desarrollamos lo que llamamos SAUCI, que es un sistema de información geográfica que ya estamos alimentando, primero con series temporales de imágenes satelitales Spot 5 y Sentinel-2, que nos permite abarcar poco más de una década de información, una resolución que nos parece satisfactoria para el tipo de humedales que tenemos en nuestra área de estudio, y lo cual nos permite, más una imagen de referencia, Landsat, que nos permite evaluar una inundación
del río Limay del año 2001 de 1.740 metros cúbicos de agua por segundo, que a nuestro criterio es lo que hoy por hoy delimita un tipo de vegetación y alimenta humedales con agua libre en lo que es hoy la periferia de Neuquén y Plotier. Y de esta manera, ¿no?, empezar a vincular, primero identificar humedales urbanos y segundo empezar a vincular con algunos de los atributos ecológicos y sociales que nos parecen más relevantes a la hora de ver los servicios ecosistémicos y también los riesgos que representan para algunas zonas urbanas. Acá les traigo como ejemplo lo que llamamos un humedal en Valentina Sur, una zona donde la ciudad está llegando al borde mismo del río, primero a través de un nuevo balneario y segundo con un proceso de urbanización de este estilo que está rellenando zonas de humedales con material calcáreo para construcción de casas, sobre todo barrios de tipo cerrados. Este mismo humedal tiene una característica, o sea, es una crecida con una recurrencia de unos 25 años, la de 1.700 metros cúbicos por segundo, pero como les decía antes, 1.290 metros cúbicos de agua por segundo es un caudal bastante normal para el río Leumea, y justamente en esta época, y activa unos 47 humedales que ocupan solo en esta zona unas 32 hectáreas casi. Pero con el río en estiaje, o sea, con un caudal que es el que más frecuentemente lo podemos ver, 400 metros cúbicos de agua por segundo, se reducen a casi un tercio, ¿no? Pero esos humedales se mantienen activos. Bueno, esta zona que estoy marcando es una antigua zona de canteras, eso es lo que hace también que muchos de estos humedales se mantengan activos, pero es una de las zonas, uno de los frentes de avance urbano más importantes que más amenaza a estos humedales, pero al mismo tiempo, a nuestro criterio, amenaza también a esas urbanizaciones por esta dinámica del río. Entonces, para ir cerrando, les traigo un poco esta información. Estos son los primeros datos de campo que empezamos a combinar con las capas de nuestro sistema de información geográfica. Tengo que decir que son regresiones todavía muy pobres para lo que nos gustaría mostrar, pero bueno, es un trabajo que está en pleno proceso y no queríamos dejar de mostrar algo que nos parece importante. Primero es la estrecha relación de parches de bosque de Populus nigra que vienen avanzando, yo diría casi dentro del lecho del río. Esto lo podemos determinar no solo con la observación, sino también con el hecho de que nuestro modelo digital de elevaciones relaciona las zonas más bajas con suelos pedregosos típicos de lo que es el lecho de nuestros ríos en Patagonia, y a esto ya vienen asociados parches de salicáceas, en particular de álamo y de sauce de Salix fragilis, mientras que las zonas más altas, más liberadas de ese disturbio, están ocupadas por Salix alba, por bosques mixtos con una gran riqueza vegetal y con nuestro sauce criollo Salix humboldtiana. El área basal y la edad de los parches se relacionan bastante, otra de las características que empezamos a ver, y que hay una masa forestal bastante interesante alrededor de plantas muy longevas que han sido un poco por tratarse sobre todo de sauces y álamos exóticos, los que han dado origen al bosque ribereño que conocemos actualmente. Y finalmente, dos niveles de riqueza bastante altos en los dos extremos de lo que sería el gradiente árido ribereño. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros ponemos los puntos donde hemos relevado la riqueza vegetal en relación a esta crecida que tiene más recurrencia de 1.290 metros cúbicos de agua por segundo, vemos niveles de riqueza muy altos, digamos, tanto en la zona más árida, o sea, aquella que el río ocupa con una crecida de 1.700 metros cúbicos de agua por segundo, como la que está más próxima a la zona saturada de agua. Y esto nos da otra posibilidad de pensar, y es darle información. Estos son proyectos que nuestros estudiantes y jóvenes egresados de la universidad empiezan a trabajar en el modelo de Weyand o en el modelo de
de humedales que son intervenidos por la ciudad, se hace en forma sustentable. Esto es algo que prepararon los chicos de arquitectura en relación al Jardín Botánico de Plotier, una iniciativa que tenemos, que comentamos ayer y que aspiramos a que sea un modelo de cómo la ciudad se puede vincular a un humedal. Bueno, esa es mi presentación, espero que les haya gustado. Y bueno, mientras se prepara Luciano para su presentación, quiero comentar que pueden dejarnos preguntas escritas, voy a ir documentando y al final de las exposiciones vamos a compartir con los panelistas y producir un intercambio con el público, así que esperamos sus respuestas por este tema y todos los que vienen. Luciano, te cedo la palabra. Listo, Luciano. Bueno, avísenme si están viendo lo mismo que yo, ya se ve la presentación. Sí, se ve tu presentación. Bueno, buenas tardes o buenas nochecitas a todos. Gracias por asistir. Voy a tratar de ser rápido, usar 10, 12 minutos como mucho, para contarles una inquietud, un tema que venimos trayendo hace un tiempo, unas preguntas que nos hacemos, pero que todavía no habíamos abordado de manera directa, y que tiene que ver con evaluar o indagar un poco la percepción que tiene la sociedad sobre los espacios verdes y cuánto lo valoran, que de hecho son en gran medida los objetos de estudio de todo el laboratorio, ¿no? Los espacios verdes urbanos, nada, pasamos tiempo pensando alrededor de eso y los proyectos se suelen vertebrar alrededor de esos objetos de estudio. Pero bueno, no lo habíamos encarado de lleno esta pregunta puntual hasta que este contexto actual especial, de aislamiento preventivo y obligatorio, y donde todos pasamos mucho tiempo sin poder salir y sin poder usarlos estos espacios, bueno, lo sentimos como una oportunidad que no podíamos dejar pasar para abordar esta pregunta sobre la valoración que hace la sociedad de los espacios verdes y también sumarla a si este contexto especial del que les hablaba va a generar cambios alrededor de esta valoración de los espacios verdes públicos. Y sobre todo también si esta valoración o estos cambios en la valoración tienen que ver, se asocian o pueden predecirse en función de las características residenciales en las que viven las personas. Entonces, la manera de estudiarlo que encontramos o que elegimos fue hacer una encuesta que circuló por la mayor parte del país, donde se estructuraba, la encuesta se estructuró en dos tipos de preguntas principales. Por un lado, preguntas que apuntaban a recabar información sobre variables descriptivas del sujeto que contestaba y de las condiciones residenciales donde pasaba el aislamiento. Y otro conjunto de preguntas que apuntaban a recabar información sobre variables estimadoras de manera indirecta de la valoración que hace ese sujeto de los espacios verdes, ¿no? A ver. Entonces, la encuesta se realizó entre el 27 de abril y el 29 de mayo, casi todo mayo. En total fueron 739 encuestados. Y bueno, la idea es repetirla cuando se haya terminado el aislamiento obligatorio para poder comparar los patrones que encontremos y ver si hay cambios que vamos a atribuir, y veremos en qué medida, al aislamiento justamente. Como resumen de la encuesta, alrededor del 75% o el 80% de los encuestados fueron personas menores de 50 años y el resto mayores de 50 años, y un 75% de los encuestados fueron mujeres. Entonces, bueno, para analizar los datos de las respuestas, lo que hicimos justamente es cruzar estos dos tipos de preguntas que les contaba, cruzar las respuestas que tienen que ver con las características residenciales y las respuestas que tienen que ver con estimadores de valoración de los espacios verdes u de otro tipo. En este punto les muestro dos resultados que tienen que ver con una de las preguntas que tenía la encuesta, y que fue: en las últimas semanas, ¿usted tuvo sensaciones de estrés que pueda asociar a la condición de aislamiento? Y bueno, en el gráfico de la izquierda lo que se puede ver es
las proporciones de respuesta por sí o por no, es decir, si sintieron estrés o no sintieron estrés, segmentados en diferentes fragmentos de la población encuestada, ¿no? Y esos segmentos, en primer lugar, se hicieron en función del tipo residencial. Bueno, lo que se puede ver es que efectivamente el tipo residencial afectó la incidencia de estrés en las personas y se vio que la mayor incidencia estuvo en personas que viviendo en departamentos o en PH. En casa la incidencia de estrés bajó un poco y la población que tuvo menos estrés o que tuvo menos sensaciones de estrés durante, o está teniendo, durante el aislamiento, son los residentes rurales. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, es lo mismo, pero en función de segmentar por tenencia o tamaño de jardín privado, de espacios verdes privados. Bueno, lo que se puede ver es que esta variable también tiene un efecto sobre la incidencia de estrés, por lo menos a partir de los 50 metros cuadrados de espacio verde privado, de jardín privado, donde la tenencia de estos jardines de estos tamaños bajó la incidencia de respuestas por el sí. Es decir, la gente expresó haber sentido menos estrés o menos personas expresaron haber sentido estrés. En segundo lugar, la pregunta, o sea, el conjunto de resultados se asocia a la pregunta es ¿en qué medida considera usted que siente impaciencia por volver a visitar los espacios verdes públicos? Y las respuestas se segmentaron de la misma manera, por tipo residencial y por tamaño de jardín privado. Entonces, otra vez vemos efectos del tipo residencial. Los colores verdes quiere decir que contestaron que no sienten nada de impaciencia o un poco de impaciencia. Los colores rojos que sienten bastante impaciencia o mucha impaciencia por volver a visitar espacios verdes públicos. Y otra vez, la gente viviendo en PH y en departamento contestó más veces por bastante y muy impacientes, mientras que la gente viviendo en casas rurales solamente contestaron que no sienten impaciencia por volver a espacios verdes públicos o algo impacientes. Y en el otro gráfico de arriba, donde el tamaño de jardín privado es la variable explicativa, también se vuelve a ver un patrón parecido al de la incidencia de estrés, donde se ve que gente con jardines grandes tiende a sentir menos impaciencia por volver a espacios verdes públicos, mientras que la gente que no posee jardín o posee jardines pequeños tuvo una mayor proporción de respuestas por bastante y muy impacientes. Y abajo se muestra unos resultados que son exclusivos para la subpoblación residente en departamentos. Solamente la gente que contestaba en departamentos, lo que quisimos ver es si había un efecto de tener o no tener balcón en el departamento. Y bueno, aunque el patrón es un poco más suave y no es tan claro como los anteriores, también se puede ver un efecto del balcón, que se ve que en la población que tiene balcón en sus departamentos tuvo una mayor proporción de respuestas por nada o algo impaciente y menos respuestas de muy impaciente. Esta pregunta asociaba, acá estos gráficos asocian dos preguntas, que una preguntaba, la conjunción de las dos preguntas nos da cuenta de la relación entre frecuencia de uso de diferentes tipos de espacios verdes públicos y la distancia a la residencia de las personas. A ver, esperen. Entonces, lo que se ve es otra vez lo mismo. En rojos, gente que no visita, o sea, en los colores indican la frecuencia a los diferentes espacios verdes públicos y las diferentes del eje horizontal es la distancia de esos espacios verdes públicos a la casa. Entonces, bueno, para resumirlo, se ve que los espacios verdes públicos bulevares tuvieron más incidencia de rojo, quiere decir que la gente no visitó, en mayor proporción contestaron que no lo visitan nunca o lo visitan alguna vez, mientras que las áreas naturales o rurales son los que más proporción de verde tienen, quiere decir que son los más frecuentemente o asiduamente visitados. Y esta diferencia entre bulevar y área natural es independiente de la distancia a la que se encuentra de la casa. Es decir, el bulevar, por más que aún la gente que tiene un bulevar a menos de 100 metros, pone a casi el 40% contestando que no van nunca.
Entonces, bueno, esto es otra de las variables que nosotros tomamos como estimadores de valoración, ¿no? Son estimadores indirectos de cómo valora la gente los espacios verdes, y en este caso, los diferentes tipos de espacios verdes. Y bueno, los parques y las plazas han ponderado bien, es decir, los parques se puede ver que son bastante preferidos, son como un espacio verde bastante preferido por las personas. Bueno, no quiero detenerme demasiado, pero es otra de las preguntas. Se le proponía a los encuestados entre un conjunto de actividades de actividades o lugares propios de una ciudad, ordenarlos entre desde que los primeros que estarían dispuestos a renunciar indefinitivamente a las últimas actividades que estarían dispuestos a renunciar el acceso. Y lo que se ve que Plazas y Parques ponderó muy bien, siendo la anteúltima actividad a la cual la gente renunciaría, solamente por debajo de reuniones con seres queridos. Así que este es un tercer indicador indirecto de valoración de espacios verdes, donde se ve una alta valoración. Y bueno, para ir cerrando ya, lo que quería ver era de qué manera estos resultados o esta encuesta articula con espacios de decisión, es decir, con políticas públicas, o de qué manera esto se puede traducir en acciones, básicamente. Entonces, por un lado, bueno, estas articulaciones, lo que yo veo es que se pueden definir o agrupar dentro de 3 escalas diferentes. Por un lado, una escala urbana, una escala de ciudad, si se quiere, donde se generan nuevas preguntas, ¿no? Para responder a futuro o para seguir indagando. Por un lado es, ¿qué características deben tener los espacios verdes públicos? Porque espacios verdes públicos, o sea, se engloba como una sola cosa, pero hay diferentes tipos de espacios verdes públicos, como vimos recién, y las preferencias por cada uno son distintos. Entonces, bueno, por un lado, ¿qué características deben tener? Y la que yo propongo, o lo que venimos hablando con los chicos del grupo, es animarnos a pensar y a generar nuevos tipos de espacios verdes públicos. Es decir, yo en la encuesta agrupé solamente bulevares, plazas, parques y espacios naturales, pero eventualmente podrían generarse nuevos tipos de espacios verdes públicos que cumplan con ciertas características superadoras de cada uno de los que conocemos. Por otro lado, la segunda pregunta es, ¿dónde deben estar los espacios verdes públicos? Bueno, acá muestro 3 ejemplos diferentes. Por un lado, a la izquierda, se ve un barrio, de acá de Cipolletti, donde, se ve que mayormente, la mayor parte, si no es todas las casas, los hábitats residenciales de las personas, tienen cada cual su espacio verde privado. Y asimismo el barrio cuenta con una gran dotación de espacios verdes públicos. Bueno, en segundo lugar, se puede ver como algo contrario, es un lugar donde no se perciben espacios verdes privados, o sea, no se ve que sean predominantes los jardines, y encima hay poca dotación de espacios verdes públicos. Y por último, bueno, esto es el centro de Neuquén, donde se ven un lugar donde hay pocos espacios verdes privados, es un lugar mayormente de edificios, de departamentos, pero se encuentra con buena dotación de espacios verdes públicos. Entonces, bueno, por un lado, a escala urbana o a escala ciudad, pensar estas preguntas en función de los resultados de la encuesta. En segundo lugar, una escala de manzana, o sea, una escala de manzana, espacios verdes privados, la naturaleza en el diseño arquitectónico, y otra vez la idea es presentar diferentes tipos o posibilidades. En primer lugar, un lugar donde la manzana está ocupada por casas, donde cada cual tiene su espacio verde privado. En segundo lugar, esto es otra manzana más, es decir, la escala es similar, son 100 metros por 100 metros aproximadamente. En segundo lugar, es una manzana típica de Buenos Aires, con 0 espacio verde, ocupado por edificios con una alta densidad poblacional, que es otra de lo que se busca dentro del urbanismo, o una de lo que se persigue al diseñar ciudades. En tercer lugar, un tercer tipo donde se ve una alta densidad, es decir, son edificios donde viven muchas personas por metro cuadrado,
Pero al mismo tiempo ahí lo que pueden percibir es que el diseño de la manzana y de los edificios, o del edificio, porque en este caso esto se trata del Palacio de los Patos, en Recoleta, provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, y es un edificio diseñado íntegramente para toda la manzana, pero que contemplaba espacios verdes privados o semipúblicos o compartidos en los corazones de manzana. Se puede ver varios espacios varios espacios verdes privados, ¿no? o semipúblicos, no solamente uno, en el corazón de manzana. Y por último, un diseño típico de monobloc, donde hay también, otra vez, alta densidad con espacios públicos entreverados o contemplados dentro del diseño. Y la última escala a la que se puede indagar es a la escala de unidad funcional. Es decir, ya no es la ciudad, ya no es la manzana, sino que es el edificio en sí mismo. Y bueno, pongo dos ejemplos que me aportaron los coautores de la charla, que son Juan y Javier, que me sirvió muchísimo. Y bueno, un ejemplo, un edificio que está en la ciudad de Buenos Aires, de Adamo Fiden, Buenos Aires, donde integran y contemplan ya desde el diseño del edificio la inclusión de espacios verdes privados, en este caso, pero están incluidos, es decir, aborda la problemática de las diapositivas anteriores. Y en otro lado, un diseño de Boeri en Milán, donde, bueno, ya hay proyecciones equivalentes a la de Adamo Fiden, pero bueno, ya con árboles y un poco más ambicioso. Y espero haber tardado poco. Muchas gracias por escucharme. Y ahí está. Bien. Gracias, Luciano. Bueno, vamos a habilitar a Mica para que haga su exposición. Mientras Mica se prepara, les comento, pueden dejarnos preguntas para el final, para el debate, y también decirles que, bueno, se va a subir a nuestra página de internet del grupo de investigación, que es tip.wp.com.ar, donde van a encontrar videos y ya está disponible el libro de resúmenes, como también información de los proyectos de investigación en los que participamos. Bueno, Mica. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bárbaro. Bueno, en esta ocasión yo vengo a presentarles una serie de reflexiones acerca de un taller que realizamos en Lago Puelo en el año 2019, junto con la doctora Rodríguez Morata de la Universidad de Ginebra, el doctor Datri y los arquitectos Canay y Lecuona de la Universidad de Flores. En este contexto tan especial de pandemia, han surgido diversos espacios de debate acerca de cómo son las ciudades que queremos habitar y cómo alcanzarlas. En este sentido, la Agenda 2030 ha propuesto una serie de metas en torno a su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, para desarrollar ciudades y asentamientos más resilientes, más sostenibles, accesibles y seguros. Sin embargo, estas metas parecen un tanto difíciles de lograr. En la Argentina actualmente más del 90% de la población reside en centros urbanos que han crecido sin una planificación territorial sostenida en el tiempo, y tradicionalmente las ciudades han sido gestionadas por técnicos cualificados que en base a una serie de normativas han ido decidiendo cómo serían los usos y la morfología de las ciudades sin considerar a los habitantes. Es decir, no consideraron que los habitantes no solo ocupan un lugar en el espacio, sino que también lo habitan. En este sentido, repensar las formas de gestionar la ciudad desde una visión integral y participativa responde a la idea de conocer las representaciones vivenciales de los habitantes, conocer las significancias que para ellos tienen el territorio y las valorizaciones que hacen de cada espacio. En este sentido, Paré y Lazos definen que los talleres de planeación participativa son una herramienta eficaz para desarrollar
una planificación estratégica, teniendo como base la idea de que las poblaciones locales son capaces de investigar, analizar y planear su propio desarrollo, y que los agentes externos deben tomar el papel de facilitadores y permitir a las comunidades tomar las decisiones. Bueno, para ponernos un poco en contexto, Lago Puelo es una ciudad cordillerana que está ubicada en la provincia de Chubut y que durante los últimos 50 años ha experimentado un incremento de la población y que se ha traducido en una expansión urbana de baja densidad poblacional, con cambios en los usos del suelo y el avance de la frontera urbana, no sé si se ve acá mi mouse, sobre límites naturales como el río Azul y el cordón montañoso, y hacia el sur sobre el límite político-administrativo con el Parque Nacional. Esto ha derivado en una serie de diversos conflictos socioambientales y un aumento en las presiones urbanas sobre el área protegida. Es en este contexto que los días 14 y 15 de octubre del año 2019 dictamos el taller de ecología de los bordes del Parque Nacional Lago Puelo. El taller fue abierto a la comunidad y tuvo un carácter participativo, y como objetivos iniciales se había propuesto identificar componentes de conflicto ambiental y riesgos en el sector norte del Parque Nacional Lago Puelo y discutir herramientas de planificación y gestión territorial. Entre los participantes asistieron comunidad general de la localidad de Lago Puelo, representantes del Parque Nacional y personal municipal. Entre otras actividades realizadas, se le pidió a los participantes que discutieran e identificaran indicadores ambientales y bioindicadores de presión, estado y respuesta que nos permitieron conocer la percepción de los participantes acerca de la planificación del espacio urbano y de la relación ciudad-espacios naturales. A partir de esta actividad resultaron 44 indicadores ambientales, se identificaron 44 indicadores ambientales, de los cuales no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero 24 de ellos estuvieron focalizados en la planificación del espacio urbano, en conflictos derivados de la planificación del espacio urbano, y 20 de ellos en torno a la relación ciudad, matriz natural y cuerpos de agua. A su vez, los participantes sugirieron una serie de ideas acerca de cómo quieren que sea la ciudad de Lago Puelo y cómo lograrlo. Estas ideas se resumieron en 5 propuestas que se correlacionan con algunas de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 11 que nombré al principio. Si bien tampoco voy a ahondar en cada una de estas metas, solamente quiero resaltar la importancia de desarrollar estrategias para lograr materializar estas metas, ya que la población así lo percibe. Entonces, en cuanto a las propuestas, una de ellas se centró en el diseño de una red de espacios y corredores verdes en calidad adecuada con la matriz circundante, la matriz natural circundante, y en dotación suficiente para la densidad poblacional del Lago Puelo. En segundo lugar, los participantes proponen el diseño de un sistema de vías de evacuación para eventos de desastres, reconociendo la comunidad la existencia de riesgo hídrico y riesgo por incendios forestales. Y también en cuanto a su preocupación por el incremento poblacional y consecuentemente el aumento de la producción de efluentes, proponen el uso de biodigestores como tratamiento en pos de conservar la calidad de sus cuerpos de agua. Y acá, a ver. A su vez, los participantes consideran que el trabajo conjunto entre la municipalidad y el Parque Nacional
permitirá mejorar el control de la contaminación y de las invasiones biológicas sobre las costas del Río Azul y a su vez diseñar planes de mitigación efectivos ante eventos de desastres. Por último, consideran o solicitan la creación de espacios de participación ciudadana donde la población pueda trabajar en conjunto con ambas instituciones, Parque Nacional y la municipalidad. Entonces, si bien el taller no estuvo pensado como un taller de planeación participativa, dejó en evidencia que la comunidad del Lago Puelo responde positivamente a discutir y trabajar en asuntos territoriales, tanto en materia urbana como ambiental. Y a partir de los resultados se puede llegar a 4 reflexiones. En primer lugar, que el ciudadano actual desea salir al espacio público a expresarse, y en este sentido considero que el taller superó los objetivos iniciales propuestos y se consolidó como un espacio en el que la población logró comunicar sus intereses y sus preocupaciones a las instituciones presentes. En segundo lugar, en el discurso social se evidenció que existe una apropiación simbólica del Parque Nacional por parte de la comunidad, por lo que este límite o este borde entre Parque Nacional y ciudad no debería ser considerado como un factor de división, sino más bien como un factor de integración y trabajo mancomunado entre el municipio y el Parque Nacional, siempre a favor de los objetivos de protección del área natural. En este sentido, para lograr ello, es necesario entonces repensar las estrategias de planificación, considerando la relación intrínseca que existe entre lo urbano y lo regional. Y así como lo expresó la comunidad participante, es necesario entonces, para ello, repensar nuevas formas de gobernanza, dejando atrás verticalidades y jerarquías, y trabajando en forma articulada y horizontal diferentes instituciones de diferentes niveles jerárquicos, como lo es el Parque Nacional y la Municipalidad de Lago Puelo, en conjunto con la población. En relación con ello, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en concordancia con la Agenda 2030, convocan a desarrollar políticas públicas urbanas desde una democracia participativa e integrada. Entonces, ya a modo de cierre, si bien el taller, o sea, si esta experiencia permitió dar cuenta que los talleres son herramientas útiles para conocer los intereses de la población, los conflictos socioambientales percibidos y los no percibidos, la valorización que hace la comunidad de su territorio y las ideas que poseen para su ciudad. Sin embargo, para llevar a cabo una planificación estratégica participativa no solo alcanza con generar espacios de debate y de información para los ciudadanos, sino también es necesario que estas propuestas resultantes de los talleres se concreten en políticas urbanas y transformaciones efectivas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Mica. Linda presentación. Bueno, mientras se prepara Juan, les reitero que pueden dejarnos preguntas para debatir al final de la última presentación y compartir alguna reflexión sobre los temas que estamos planteando. Y ahora es el turno de Juan. Yo estoy Leo, ¿no? No tengo la presentación, me parece. Ahí va, ahí va. Ajá. También podrán descargar la grabación y el libro de resúmenes de la página tip.com.ar. Juan, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y les voy a mostrar un trabajito que hicimos con Agustina Pérez en el marco de una maestría en torno a la ciudad y sus, o sea, básicamente a nuestros hogares y el entorno natural o la matriz natural. Las ciudades están creciendo y van a seguir creciendo.
La pregunta está, me parece que es interesante, es cómo están creciendo nuestras ciudades. Y ahí voy a desglosar un poquito algunos índices del código de edificación, para que podamos entender un poco esto, o sea, cómo es esto que empiezan a aparecer edificios, cómo se decide, ¿no? Y hay dos índices importantes que tenemos en el código de edificación de acá, y uno es el factor de ocupación de suelo y el otro el factor de ocupación total. La mezcla entre los dos nos define básicamente el volumen máximo edificable. Voy a explicar un poquito más acá. Nosotros tenemos la matriz urbana parcelaria, básicamente es el catastro de nuestras municipalidades, en el cual tenemos las calles, las veredas y los lotes, ¿no? Con las manzanas. Supongamos que yo soy dueño de ese lote más largo, y el código de edificación nos dice que tenemos un factor de ocupación del suelo del 0,7, que básicamente nos dice que podemos ocupar el 70% del terreno con un edificio. Y después tenemos el factor de ocupación total, que básicamente nos dice, supongamos que este es 36 metros. ¿Se escucha? Sí. No estás compartiendo tu pantalla. ¿No? Está saliendo tu... Me salió un cartelito raro. A ver, ¿ahí? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bueno, rapidito, igual esto es muy sencillo, ¿no? Este es el factor de ocupación del suelo. ¿Cómo? No salió nada de tu presentación. Bueno, dale. Vamos rápido. Bueno, el código de edificación tiene básicamente dos índices, que es el factor de ocupación del suelo y el factor de ocupación total, que definen el volumen máximo edificable, básicamente. Supongamos que esta es nuestra matriz urbana parcelaria, y yo soy dueño de este lote, y el código de edificación nos dice que el 70%, o sea, el 0,7% se puede construir, que básicamente el 70% del lote. Y el factor de ocupación total me dice que es de 36 metros, por lo tanto, la altura que yo puedo llegar a construir es tope de 36 metros, y básicamente así se terminan decidiendo cómo se empiezan a construir las ciudades. Pero la verdad que nosotros nos preguntamos, en realidad o sea, estos códigos y estos índices, en el crecimiento de la ciudad, cuando la vemos consolidada, ¿cómo tienen en cuenta la matriz natural? Porque si nosotros los vemos, o sea, en el plano abstracto anda todo perfecto, pero cuando nos damos cuenta, abajo de nuestros edificios está el terreno, en realidad, y puede estar en nuestro territorio tenemos los humedales y tenemos también la meseta, que son paisajes completamente diferentes, y sin embargo el código de edificación básicamente no los tiene en cuenta. O sea, se construye igual acá que en Buenos Aires, que en Santiago del Estero, y nosotros también incluso tenemos la pendiente, que hay muchos lugares donde se construye sobre terreno plano. Y en torno a eso nos preguntamos, o sea, más allá de o sea, del suelo en sí mismo, estos índices, ¿cómo se relacionan con el clima, por ejemplo? O con la geomorfología, o con la edafología, o con el biotopo. Y ahí es donde los arquitectos solicitamos un poco de ayuda para empezar a tener ciudades que respondan más a nuestros territorios, ¿no? Y me voy a centrar un poquito en el ejemplo que les conté al principio, y que está en el Alto Valle del Río Negro, que siempre me interesa hablar sobre el valle, cada vez que lo tengo que explicar. Me gusta esta imagen, que muestra básicamente la fragilidad de nuestro territorio. O sea, la fragilidad propia, ¿no? Que podemos habitar solamente en esa franjita de manera, con ciertas comodidades. Si no estuviera eso, sería bastante difícil. Y tenemos que cuidar un poco de esa fragilidad. Y le voy a hablar sobre el trinomio de ciudad, paisaje y densidad. ¿Por qué ciudad? Porque la ciudad básicamente es el espacio que intensifica el encontrarnos. Y el encontrarnos todo lo que implica, ¿no? El intercambio, el conocer. Hoy en día básicamente estamos haciendo esto porque estamos en ciudades. Y en ese sentido nosotros defendemos la ciudad desde ese punto. El paisaje, porque esta fragilidad que tenemos en nuestro territorio
requiere que empecemos a tomar conciencia de en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo para intervenir ese paisaje, ¿no? Y porque estamos inmersos en un paisaje que es absolutamente dicotómico y que tenemos que tratar de codificar de alguna manera para encontrar cuáles son las oportunidades que nos da y los beneficios que nos da entender uno y entender el otro. ¿Y por qué densidad? Porque las ciudades van a seguir creciendo y tenemos que empezar a entender de que las ciudades van a tener que empezar a tener una mayor cantidad de edificios altos. Yo sé que a muchos no les gusta un poco esta idea, pero nos planteamos una hipótesis de trabajo que es Neuquén hace 1 millón de habitantes. La pregunta en realidad es cuándo va a suceder eso, ¿no? Es muy difícil estimar cuándo, porque la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad del Alto Valle es mucho más alta que la media nacional, pero tenemos, o sea, aquí hay mucha inmigración de parte de otras provincias, y eso fluctúa en relación básicamente al precio del petróleo, digamos. Así que es como bastante complicado estimar, pero si seguimos con las tasas actuales, que son tasas altas, no va a pasar en menos de 100 años. Así que el horizonte temporal de esta propuesta está de acá a 100 años. Y en ese sentido, nosotros nos acercamos en realidad, o sea, nos tomamos como el modelo de ciudad compacta en relación a la ciudad difusa, que básicamente es comprimirnos en el territorio, pero elevarnos en altura. Después, si les interesa, hay mucha información ya hace 3 décadas de cuáles son los beneficios de la ciudad compacta. Y volvimos al valle, y en este sentido nos pasamos en Neuquén. Bueno, acá tenemos la ciudad, y empezamos a sintetizar un poco los dos paisajes que tenemos, ¿no? La Barda, esa meseta, o sea, es absolutamente árida, y el paisaje ribereño o humedal urbano, que estaría bueno que empecemos a entender un poco esas lógicas también, que en el medio empieza a crecer esta ciudad, ¿no? Y cuando empezamos a analizar eso, nos damos cuenta que hay 3 franjas, que una es, o sea, franjas en torno a la urbanidad y al paisaje, que es la franja superior, que en relación a lo urbano y a la meseta, la franja inferior, que es la ciudad y el humedal, y la franja intermedia, que básicamente es la relación entre, o sea, la relación entre los dos paisajes y la ciudad, el gradiente, digamos. Y cuando las analizamos en sentido vertical, nos damos cuenta que esta franja de paisaje, ciudad y se repite en todos lados, así que nos interesaba tomar una franja tipo para tratar de traducir a conceptos más generales para el desarrollo de la ciudad. En esa franja mostramos acá un poco los 3 territorios, pero es importante entender también que tenemos la topografía, ¿no? Y o sea, y la topografía es algo absolutamente de acá. Nuestros códigos urbanos vienen de las ciudades más grandes, donde se toman las decisiones a veces, como Buenos Aires, que no existe básicamente la topografía. Y cuando empezamos a entender de que nosotros tenemos una topografía en la cual si nos llueve arriba, cae hacia abajo de manera veloz, vamos a empezar a solucionar un par de problemas desde la arquitectura. Y en estas 3 franjas vamos a mostrar 3 modelos de densidades que nosotros planteamos para este Neuquén a 100 años, que básicamente toma estas 3 partes del paisaje, ¿no? El de la barda y la meseta, el de gradiente de la ciudad y el gradiente de paisaje, y el del humedal. Y en el río lo que planteamos es básicamente que la ciudad duplica su densidad y se explota el paisaje ribereño entendiendo el humedal, que básicamente vendrían a ser, o sea, proponíamos casas que se lanzan sobre pilotes. No queremos con esto volver al plano de 1904 de Neuquén, donde el río llegaba
hasta Avenida Las Cuagas, sino como que empezar a entender que también toda esta lluvia que viene desde arriba empieza a funcionar un poco menos hostil con el territorio, liberando un poco generando un poco, regenerando esta esponja urbana. En el medio lo planteábamos más como un sector urbano más tradicional, en el cual se abren las manzanas en sentido horizontal y se generan espacios verdes, pero con el sentido de generar como más periferia urbana, digamos. O sea, al estilo de las galerías del siglo XIX, que te metías en una manzana y tenías muchos más frentes comerciales, que básicamente el espacio público en el cual existe el contacto con el otro que defendemos. Y uno de los resultados podría ser un poco este nivel de edificios de tiritas de entre 4 y 6 pisos. Y ahí viene un poco la polémica. En la meseta lo veíamos como un lugar de oportunidades en el cual todavía la ciudad no sabe qué hacer exactamente. Se encontró con el humedal completamente construido y empezó a subir para arriba y no tiene una idea clara en torno a cómo construirse ahí. Y como decíamos que en esta ciudad compacta tiene que haber edificios grandes, y no lo pusimos ni en la meseta, no lo pusimos ni en el gradiente del paisaje, ni en el borde ribereño, los planteamos acá. Y pueden ser estas especies de edificios casi como microciudades, digamos, que en el cual alojan cierta cantidad de gente y un nivel específico de gente también. Hay que entender también que las ciudades, no todos quieren vivir en el mismo lugar. Hay gente que le gustaría vivir en entornos más rurales o intermedios, y hay gente que le gusta un poco más la urbanidad, y tenemos que incluso generar esa heterogeneidad de posibilidades para que cada uno vaya eligiendo dónde vivir sin destruir la posibilidad del otro. Un poco a esto voy de que en Avenida Doctor Ramón hoy en día tenemos el edificio nuevo del Hilton, que podría ser básicamente este nivel de edificación, pero se lo creó al frente de un colectivo de viviendas, que son los vitamínicos, en el cual hoy en día en invierno están recibiendo sombra plenamente todo el tiempo. Sería interesante un poco entender eso como atentado a la calidad de vida de esas personas, ¿no? Podría haberse una cuestión legal interesante ahí. Pero lo que iba, en realidad, me parece un poco lo polémico, no es en realidad estos edificios que a 100 años van a tener que empezar a aparecer en algún lado de la ciudad, sino en realidad es que en 100 años hay un lugar en el cual se mantuvo como casas bajas. Pero con esto quería un poco llevar a que todo tiene que aparecer. Lo que nosotros tenemos que tratar de decidir en realidad en dónde van apareciendo las cosas y de qué manera estos edificios se empiezan a relacionar con el suelo y empiezan a relacionarse con la gente y con los espacios públicos y con el drenaje y con el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejo planteadas esas dudas. Esta es una manera que se nos ocurrió de abordarlo desde la variable formal arquitectónica, y estaría bueno que en el debate aparezcan dudas que alimenten nuestras dudas también y nuevas ideas. Así que bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ahora es el turno de Luciana. Listo, Luciana. El audio de Luciana tenés que habilitar. Hola, Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Y sí. Para la pantalla, a ver, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. ¿Se ve el costado o tengo que ampliarlo? Sí, minimiza ahí la barra. Ahí se ve bien. Perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a representar y presentar un trabajo que estuvimos haciendo con todo el equipo del Laboratorio de Ecología de Bordes, del Taller de Investigación y Proyecto de Paisajes, y junto con algunos integrantes de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Este proyecto se desarrolla en la Barda Norte, y lo llamamos Servicios Ecosistémicos, Planeamiento Urbano y Gestión del Riesgo, es en el caso de las bardas neuquinas. Bueno, el grupo está compuesto por toda esta gente que estamos acá, y somos un grupo multidisciplinario de ecólogos, biólogos, arquitectos, urbanistas, geólogos e ingenieros. El estudio trata de esta zona. ¿Se ve mi mouse? ¿Se ve la mano? Sí. Bien. Esta es la zona norte de Neuquén. Tenemos el norte un poquito torcido hacia la derecha. Esta es la Avenida Argentina con la Plaza de las Banderas, y el área que estudiamos es un área natural protegida, históricamente y por ordenanza, que es la zona de bardas que drena hacia el lado del río Neuquén. Entre el río Neuquén y la zona de bardas de área protegida hay una planicie que en realidad pertenece al río, que está siendo urbanizada desde hace varios años ya, unos 20 o 30 años. Hoy hay 1.880 casas con 7.500 habitantes aproximadamente. Se sigue urbanizando hacia el lado del norte, hacia el lado del nuevo puente que cruza Cipolletti, que es este, en realidad, y calculamos que a futuro, cuando esté completo la urbanización de esta planicie, habrán alrededor de 4.000 casas y más o menos 16.000 habitantes. Para determinar, el tema aquí es que el área natural protegida se formó por ordenanza, y a lo largo de los años ha ido sufriendo modificaciones las ordenanzas, y también el área misma ha ido sufriendo perturbaciones. Entonces, lo que hicimos para analizar a ver cuánto esas perturbaciones afectaban varios servicios que el área natural nos da a los habitantes de la región, de Neuquén, y más particularmente a los habitantes de la planicie, lo que hicimos fue empezar a relevar una serie de datos. Entonces desarrollamos, en base a fotografías espaciales y varios software que ahora voy a contarles, fuimos desarrollando una serie de capas para poder evaluar las distintas afecciones al área de drenaje de estas bardas. Entonces, bueno, estas es más o menos una lista de la metodología que utilizamos, distintas imágenes satelitales, suministradas por distintas fuentes, documentos históricos, georreferenciación y mapeo de las perturbaciones, por imágenes provistas por el Instituto Geográfico Nacional, y bueno, y de esta manera fuimos demarcando varias cosas. Una de las primeras cosas que descubrimos es que el límite, entonces, demarcado por la ordenanza, que es la línea llena que se muestra aquí, fue siendo modificado en distintas áreas, y también en zonas internas, por cambios de uso de suelo con diferentes destinos. Por ejemplo, asociaciones deportivas que requieren un área, una superficie grande, destinos de barrios privados, caminos de servicios, rutas, caminos informales como peatones, o por donde la gente corre, por ejemplo, y pasea dentro del área natural protegida. Y también se ha usado como canteras, o sea, extracción de áridos para la construcción de obras viales cercanas. Y también para el destino de desarrollos inmobiliarios. Entonces, hicimos un poco de historia y buscamos por qué en la zona norte del parque, o en la zona más alta del parque, se había diseñado un bosque, el bosque Antonini, que era particularmente para proteger a la ciudad de drenaje de fluvio aluvional. Entonces se creó ese parque. Entonces nos dimos cuenta
que hubo un cambio en la concepción desde aquel momento en que se planificó el parque para proteger a la ciudad de lluvias y aluviones de la meseta. Hubo un cambio de concepción hacia años más tarde y hacia el lado del norte de la meseta con el drenaje que escurre hacia la planicie de inundación del río Neuquén. Entonces realizamos un relevamiento bibliográfico para dilucidar el valor de estos sitios en relación a sus funciones ecológicas, ¿no? el sitio de la Barda Norte. Para clasificar para valorizar y clasificar las categorías de servicios que nos da este paisaje, tenemos tres maneras de valorizarlo, que se articulan, son metodologías técnicas, metodologías sociales y legales. Nosotros abordamos la metodología técnica y para ello utilizamos el programa SIG para armar las capas de información, programas SOPI para clasificación de coberturas del suelo, hicimos modelados hidráulicos, y después para articular todos los datos del SIG y hacer un procesamiento digital de imágenes usamos el programa QGIS. El abordaje que tomamos se llama servicios ecosistémicos, y lo que esto hace es evalúa los distintos servicios que el paisaje y la naturaleza nos dan al ser humano, desde distintas capas o facetas. Entonces, una de esas capas o facetas, lo llamamos estructura, sería la cobertura vegetal de las bardas, en este caso, la red de cañadones o microcuencas, y la biodiversidad. Cada una de ellas afectan a personas o nos dan un servicio a las personas. Entonces, por ejemplo, la cobertura vegetal ayuda a absorber agua de los aludes y de la lluvia que viene cayendo por la barda, y eso de alguna manera preserva los asentamientos urbanos que están en el pie de barda. La red de microcuencas también previene las inundaciones y los aludes, y sus disturbios afectan, el resultado afectan a los habitantes que están bajo las cuencas. Y la biodiversidad, bueno, si bien en este caso de las bardas la biodiversidad es escasa, el paisaje de la barda y el parque natural que está protegido tiene una función como servicio ecosistémico para las personas que se acercan de la ciudad a vincularse con la naturaleza que nos pertenece a nosotros y en la cual vivimos y estamos insertos, que es árida, que es de vegetación de zona árida, y que se acercan para hacer deportes, pasear, contemplar las panorámicas de los valles, y esto tiene una influencia a nivel no solamente urbano, sino también regional, y a veces visitantes que tenemos de otros lugares del país, cuando vienen a visitarnos los traemos a la barda. Para hacer el análisis de la vegetación y la cobertura vegetal, se relevaron antecedentes bibliográficos, se realizaron relevamientos propios, se consultó bibliografía botánica específica de flora patagónica y argentina, y de esta manera se actualizó una lista que había original con especies nuevas que encontramos bajo este relevamiento que hicimos ahora. Se recopilaron también datos de fauna, y durante el relevamiento también se observaron huellas de fauna, que eso también quedó registrado. También utilizamos imágenes satelitales de distintos años y en distintas etapas del año, en verano y en invierno, y con ello, como en esta figura de la izquierda, obtuvimos cobertura de suelo, de vegetación, y también humedad de suelo. Después obtuvimos, estos son los relevamientos in situ, de zona de cobertura perturbadas por acciones antrópicas, por el ser humano, y las verificamos con Google Earth y las mapeamos de esta manera. Entonces estas que se ven amarillas son algunas de las perturbaciones. También hicimos un análisis de la geomorfología
del suelo y el riesgo ambiental para determinar las cuencas hidrológicas del sector. Se hicieron estudios en base a especificaciones de instituciones de la provincia de Neuquén relacionadas con recursos hídricos. Determinamos con parámetros de forma las cuencas en la zona de estudio, y esto se hizo en 2 etapas. Por un lado se evaluaron los caudales máximos generados para una recurrencia de 100 años, y por el otro lado determinamos los riesgos de inundación con los modelos que obtuvimos. Bueno, aquí una lista de las metodologías y herramientas que utilizamos, modelos digitales de elevaciones, se hizo con el QGIS, se hizo un análisis de rutas seguras de evacuación, zonas más altas a donde la gente puede refugiarse, y modelos de escurrimiento de la barra. Estos son algunos de los gráficos, sencillamente como para mostrar los datos que fuimos obtuviendo. Este es un modelo digital de elevación que muestra la morfología y la topografía de esta zona que tenemos en estudio, que es entre la barra, la zona más alta, y la planicie del río Neuquén. Y después, bueno, también fuimos obteniendo la forma de las cuencas. Aquí marcamos las más importantes, que serían las que afectan a la planicie de inundación, y también algunas que están afectadas por distintos disturbios antrópicos que tienen su drenaje modificado. También para detectar las cotas de inundación llevamos a cabo otra metodología, que es una modelación hidráulica, que primero requiere la generación de un mallado. Se obtiene esa geometría del mallado, se hacen modelos hidrodinámicos, se hace un modelo que es como que pretende o hace una modelación de la inundación, y por último un mapeo del parámetro de rugosidad de las superficies del sector, que sería este. Entonces, cada uno de los colores de este sector va mostrando el tipo de rugosidad, que eso afecta al tipo de drenaje y absorción del agua en el sector. De los estudios observamos que habían 14 perturbaciones. Estas tienen que ver con extracción de cobertura vegetal. Se han calculado que más o menos hubieron 1.800 individuos extraídos. El impacto se hizo sobre la flora y la fauna. Se impactó sobre más o menos 11 especies endémicas y 4 nativas. Y, los individuos afectados fueron alrededor de 10.000. El suelo, ha habido suelo removido para abrir caminos, para utilización de obras viales. También se ha movido suelo para hacer emprendimientos deportivos, alrededor de 17 movimientos detectamos, y se han hecho desvíos de microcuencas, como ya hemos dicho, extracción de áridos, y también incluso apropiación ilegal de algunos sectores para el uso de barrios privados. Todo esto modificó la topografía, la fauna y la flora. Aquí algunas fotografías, el antes y el después, de las perturbaciones. Por ejemplo, estas son casi, podríamos categorizar entre las menores. Este es el antes y el después, lo que está marcado en negro sería la perturbación. Esto es para un camino, en este caso abajo es para otro camino, pero bueno, acá empezamos a ver las más grandes, ¿no? Que se realizan para, para distintos usos. En este caso es la pista de motocross, que se fue afectando en superficies muy grandes, canteras, antiguas canteras abandonadas, o sectores de algún barrio privado. En este caso arriba, para construir la ruta que une Neuquén con Cipolletti, se afectó toda esta zona de cañadones. Bueno, entonces calculamos que el impacto total de la superficie del área natural protegida original, que rondaba entre los 400 hectáreas, fue del 30%, que es un impacto bastante importante. Otra faceta que estudiamos fue la configuración de calles, avenidas y caminos en el sector,
que tienen una forma particular de relación y flujos entre sí. Tenemos la avenida que viene desde Canal 7 o desde la Rotonda de las Banderas, de la Plaza de las Banderas, y de la ciudad, y se va distribuyendo en los distintos barrios. Algunos de los barrios, como este barrio privado, la red de caminos toma la forma más o menos en relación al sector inundable o vulnerable en el que está, entonces los caminos están en las zonas más altas y las zonas verdes en las zonas más bajas, pero de todas maneras la red de caminos afecta y atraviesa y fragmenta el área natural protegida. Entonces lo que nosotros proponemos también respecto a esto es evaluar que existe una metodología que se llama canales viales urbanos, que observa a los circuitos de calles, de avenidas y paseos, no como sencillamente una calle que transporta gente, sino también como un sistema que articula un montón de otras situaciones, en algunos casos, si está dentro de una ciudad, situaciones urbanas, pero en el caso en el que estamos estudiando, también situaciones naturales, ¿no? Entonces, lo que nosotros también proponemos acá, aparte de hacer una observación analítica y técnica de las perturbaciones que hay en el parque natural, proponemos también evaluar los caminos, las rutas que por algún motivo, si necesitan estar para servicios o para llegar a los distintos barrios o comunicar otros sectores de la ciudad, que estén abordadas siendo conscientes que están en relación a un paisaje a través del cual pasan. Entonces, bueno, aquí como ejemplo sería una tabla que muestra los distintos abordajes que puede tener o las distintas perspectivas que puede tener el análisis de estos canales viales urbanos. Entonces puede ser abordado desde lo natural, desde los deportes, desde el drenaje, desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo recreativo, desde la fauna, desde la flora, el clima, y obviamente en este caso uno de los más importantes es cómo afectan estos canales viales urbanos a el drenaje natural de la Barda hacia la planicie del río Neuquén, que en este momento está siendo urbanizada. Entonces, el concepto que estaríamos queriendo proponer con este trabajo, posterior al trabajo analítico, sería de tomar los canales viales urbanos como una manera de aproximar o de abordar el proyecto en los espacios delicados y vulnerables, con una mirada de planificación integral. Entonces habría una concepción o una integración de los conceptos de índole ecológico con los criterios particulares de asentamiento urbano que pueden llegar a ser necesarios en una ciudad, y crear así un sistema complejo de variables que integra las dos situaciones. A esto le llamamos canal vial urbano. Bueno, como conclusión del estudio, nosotros proponemos ante todo que es necesario hacer una planificación, restauración de las áreas afectadas, actualizar los principios técnicos y científicos por los cuales en los años 70 se propuso armar un bosque para evitar el drenaje descontrolado de agua hacia el lado de la ciudad. Bueno, actualizar ese concepto para el lado norte de la Barda, en este caso. Después, abordar tareas de remediación para lo que ha sido perturbado. Se recomienda no incrementar la fragmentación del área y declararlo al área natural protegida como en una situación de emergencia ambiental. Reconocer estas 14 zonas perturbadas y armar un plan de manejo para restaurarlas. Y bueno, los planes de manejo deberán tener como objetivo principal de conservación los aspectos funcionales del ecosistema, que actúan como servicios ecosistémicos tendientes a resguardar a la población ubicada aguas abajo. Bueno, y muchas gracias por su atención. A ver, no sé gracias, Lu. Bueno, con la exposición de Luciana, tenemos terminadas las exposiciones de todos. Voy a transmitir dos preguntas que nos acercan desde el público, que
surgieron en relación a la presentación de Juan y la última a la de Luciana. Las voy a sintetizar más o menos de esta manera. La primera pregunta es si no se utiliza un factor de impermeabilización del suelo, entiendo que se refiere a que en nuestra zona si es conocido o es utilizado ese factor. Y la otra pregunta tiene que ver sobre si hay escurrimientos o drenajes obstruidos por tomas, asentamientos ilegales o alguna ley que contemple eso. Antes de responder, quiero comentar que los trabajos que presentamos acá están comprendidos, especialmente el trabajo de Micaela y el mío, en un proyecto de investigación que se llama Humedales Urbanos. Lo que acaba de presentar Luciano y Luciana están comprendidos en los proyectos de investigación climas urbanos y que de alguna manera todos hemos cruzado esta información en estas exposiciones, por eso me permito adelantar una primera respuesta. Estamos trabajando básicamente en la idea que trascienda los factores de evaluación del uso del suelo tradicionales en la ciudad, y estamos pensando en algo que se llama factor de área de biotopo. No tenemos muy avanzado ese tema como para comentar algo, pero personalmente y nuestras investigaciones apuntan a creer que ya son obsoletos, por ejemplo, el factor de ordenamiento territorial o el factor de ocupación del suelo, y en principio un factor de impermeabilización del suelo más parecido a un factor de área de biotopos, o sea, el suelo que es necesario en la ciudad para que se puedan desarrollar seres vivos como una planta. Creemos que es el camino que hay que empezar a adoptar, pero eso requiere un relevamiento mucho más profundo del que nosotros hoy por hoy tenemos en los dos proyectos de investigación. Y en relación a cómo obstruyen tomas y asentamientos ilegales los drenajes naturales de la ciudad, bueno, hoy fue noticia en los diarios de la región que se va a efectivizar una sanción a un barrio privado que ocupa una parte de las áreas que acaba de comentar Luciana, y bueno, esto es una vieja sanción que no se había aplicado y que ahora parece que se va a aplicar. Y el trabajo que acaba de comentar Luciana es un trabajo que casi tiene implicado todo el equipo, más allá de los proyectos de investigación que participamos cada uno de nosotros, porque tiene implicancias en cómo se gestiona el área protegida, un área protegida que es la primera área natural protegida urbana de la ciudad, y un área que no fue creado inicialmente como un área protegida, sino como un bosque protector de las altas cuencas de la ciudad, y que hoy se encuentra muy degradado, así que todo lo que nosotros podamos desarrollar como datos de ese lugar tienen implicancia más allá de los humedales, más allá del clima urbano, y como bien dijo Luciana al final, en la conclusión tiene que ver con las bases de un futuro plan de manejo que tendrá que contemplar qué hacer con esas vías de escurrimiento que hoy están obstruidas porque no se cumplen las metas de conservación que tiene el área protegida. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo más en relación a esto, pero son las dos preguntas que tenemos para ir cerrando. Bien, bueno, yo voy a empezar con la del factor de impermeabilización de suelo, que, bueno, primero, nada, está bastante bien, respondió Leo bastante bien. Existe, pero nosotros creemos que es muy deficitario como concepto ambiental, digamos. O sea, primero que los códigos de edificación promueven la impermeabilidad, o sea, que haya zonas no impermeables del suelo, pero es que no se trata de qué tipo de suelos, por ejemplo. Nosotros hicimos una publicación en torno a esto en 2017, si no me equivoco, después si a alguien le interesa me escribe y se la puedo pasar, en la revista de la SADEP, y trata un poco este tema y lo aborda desde que entender de que si no entendemos a las infraestructuras, o sea, si no entendemos estos espacios verdes como infraestructuras, no funcionan para la ciudad, funcionan para el mismo edificio nomás. Y
y nuestra concepción de la ciudad, en realidad, la ciudad entera. Entender cuáles son todos los parámetros de la ciudad, y si es que en un lado funciona mejor que otra cosa. Por ejemplo, sabemos que el suelo del humedal es mucho más permeable que el suelo de la barda. Potenciar esas cualidades que tiene ese mismo suelo. Y eso no se refleja en el código, digamos. Y lo que nos interesaba era un poco entender de que hoy en día el 100% del agua de la ciudad corre por el 30% de la superficie total, que son las calles. Y entender que estos pequeños fragmentos de zonas impermeabilizantes que van entre el 60 y el 70% de la zona libre que queda incluso, no son suficientes. Incluso el código ayuda a que estas zonas se impermeabilicen un poco, porque, no sé, si por ejemplo tenés un lote de menos de 200 metros cuadrados, se puede ocupar el 100% de la manzana. Si haces una terraza verde, que no se sabe la calidad de esa terraza verde, puedes ocupar el 100% del lote también, con superficie impermeable. Y entender también que una capita de 20 centímetros de sustrato no nos ayuda en nada, digamos. Así que tratamos de ir un poquito más allá, y después se lo puedo pasar si a alguien le interesa en el artículo y lo podemos discutir. Bien, gracias, Juan. No sé si alguien más quiere ya ir cerrando. Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Esperemos que haya sido de agrado de ustedes las presentaciones, la grabación de estas charlas como las de ayer, van a estar subidas a nuestra página de internet, tip.com.ar, y el libro de resumen ya lo pueden encontrar en la misma página. Así que agradezco a Luciano, Mica, Luciana y a Juan, y bueno, a todos los que estuvieron en las 2 jornadas de Ecovalle. Así que será hasta el año que viene, que esperemos podamos hacerlo en forma presencial. Un saludo a todos. Nos vemos, gracias a los participantes.